Buen día con todos. Hoy tenemos un nuevo laboratorio legal y hablaremos sobre cumplimiento tributario y el EBITDA tributario. EBITDA tributario. Y para eso contamos hoy con la presencia de Elmer Valderrama. ¿Cómo estás, Elmer? ¿Qué tal, John? ¿Qué tal? Un gusto más bien que me hayas invitado a este laboratorio legal. Bueno, particularmente yo estoy feliz porque siempre lo veía en las redes. Veo que tiene mucha acogida y sí, la verdad es que cuando me dijiste para ser parte, te dije que ya no, ninguna. Gracias más bien por la aceptación. Sí. Y para enterarnos, Elmer Valderrama es abogado y contador, es trabajador de KPMG, que es una empresa de consultoría y auditorías tributarias y financieras. Además, está cursando una maestría en la Universidad de Lima sobre tributación y política fiscal, ¿no? Entonces, es una persona con experiencia en el ámbito tributario y que nos va a hablar hoy sobre unos temas muy importantes. Y haciendo un paréntesis, agradezco también a Casabela nuevamente por abrirnos sus puertas. Y ya para nosotros es un ambiente acogedor y al que ya estamos teniendo varios laboratorios acá. Agradecemos a Casabela nuevamente, casa de eventos, donde pueden hacer sus eventos sociales, bodas, matrimonios u otros. Así que ahora regresamos al tema. Elmer, ¿qué nos puede decir sobre el cumplimiento tributario? Bueno, el tema de cumplimiento tributario creo yo que es una pieza fundamental en lo que es el buen gobierno corporativo que tiene que tener cada compañía, ¿no? Podemos definirlo tal vez con un concepto bien breve, como los procedimientos que ayudan en este caso a que las compañías realicen de una forma adecuada, razonable y consistente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? De una forma bien breve podemos conceptualizarlo así, ¿no? Pero la verdad es que, sinceramente, si lo analizamos de una parte bien amplia, podemos hablar hasta de 4 fases, ¿no? Del cumplimiento tributario. En la parte de cumplimiento tributario, ¿no? A ver, más o menos, algo rápido, en la parte de una primera fase podría ser de repente que el compromiso de la empresa, ¿no? O sea, la empresa tiene que aceptar que en este caso los procedimientos de cumplimiento tributario le van a servir, ¿no? Le van a servir como una ventaja y además que es una necesidad para ellos, porque así van a poder determinar lo que son riesgos fiscales. Esos riesgos fiscales que a muchas compañías le fastidia a veces, ¿no? Le fastidia, no pueden dormir a veces. No pueden dormir a veces se conoce algunos clientes que son así, ¿no? Pero eso es importante, entonces ese es un tema de compromiso más que nada, ¿no? Esto es lo primero, la primera fase, que acepte que eso de ahí es necesario y es algo ventajoso para ellos, ¿no? Lo segundo, en este caso, es conocer todas las transacciones y operaciones que existen en su empresa. Una vez que conocen todas esas transacciones, ya se pueden identificar los puntos más, digamos, más vulnerables con riesgo fiscal en los cuales sí se necesita un protocolo, un procedimiento, ¿no? Digamos, intervenir en esos procedimientos. Exacto. ¿No? Tiene que hacer la intervención en ese sentido, ¿no? Y es ahí donde viene la fase 3, que es la fase, en este caso, ya donde se elaboran los procedimientos, ¿no? Se elaboran los procedimientos y una vez que se elaboran estos procedimientos viene la fase 4, que ya es el cumplimiento, ¿no? Y el cumplimiento propiamente dicho, hablamos ya en el sentido de que se haga de forma periódica una revisión, ¿no? De que estos procedimientos se están realizando de forma idónea para que así digamos, el cumplimiento de las obligaciones tributarias sea de forma adecuada, razonable y consistente, ¿no? Estamos hablando de auditorías de cuenta propia, ¿no? De la empresa. Exacto. O sea, ella misma se hace auditorías tributarias a efecto de que verifique si está cumpliendo con la normativa tributaria. Exacto, exacto. Significa eso, ¿no? En el caso de algunas compañías, por no decir casi todas, lo que hacen, aparte de implementar estas políticas, llaman a terceros, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que hacen muchas compañías, KPMG Perú también lo hacen, ¿no? Entonces, eso de ahí, digamos, es como un efecto preventivo, ¿no? Antes de que suceda algo, ya se está levantando las alertas o se está ya subsanando, dando solución y también sustentando a las operaciones, ¿no? Que tiene la compañía. Eso disminuye o de repente puede hasta llegar a anular las contingencias o riesgos que pueda tener la empresa ante una auditoría tributaria de SUNAT. Claro que sí. Creo que lo que uno busca en el cumplimiento tributario es que al menos la contingencia sea cero, ¿no? Creo que esa es la meta, pero a veces siempre hay errores, hay que decirlo, ¿no? Errores tal vez
involuntarios, ¿no? Puede darse también, o también hasta errores voluntarios, ya depende de cada compañía, pero necesariamente la idea, la meta es que se reduzca o en su mejor, digamos, en el mejor escenario llega a cero, bueno, las contingencias. Ok. Ok. Ahora, claro está que la cultura de cumplimiento tributario no está tan difundida en el Perú. O sea, las grandes empresas lo tienen, Sí, exacto. pero las medianas y pequeñas no. Así es. Y son las que más auditorías le llegan, digamos, o de repente no más, sino que afrontan auditorías y terminan con multas, resolución de determinación, o que pueden llegar a quebrar la empresa o de repente a generar fraccionamientos y disminución del capital que pudieron haberlo invertido en el crecimiento de la empresa. Claro, claro. Yo creo que, bueno, también en la experiencia también que yo he visto, obviamente hay varias situaciones, ¿no? Y como tú dices, ese dinero, esa liquidez, es parte de que se puede haber usado para otro tipo digamos, de inversiones, ¿no? Entonces, pero como ellos no tienen esa cultura, ¿no? Hablamos obviamente de las micro y pequeñas empresas, y también medianas, porque hay medianas también que no lo hacen, ¿no? Podemos decir que efectivamente eso hace que su riesgo sea mayor, y al ser mayor, eso también implica dinero, ¿no? Así es. Entonces sabemos, y eso es cultura de prevención. Sí, es una cultura preventiva que creo que a nosotros todavía nos falta, ¿no? Pero que se está implementando, que es lo bueno. Y creo que al final ya creo que ya esto de acá va a ir en aumento, y también tiene que ver mucho también con el tema del riesgo fiscal, ¿no? Por parte de SUNAT. Mejor dicho, en este caso la presión tributaria que ejerza SUNAT, ¿no? En este caso sobre las compañías. Es ahí también donde nace el tema de la cultura preventiva. Ok. Entonces ya más o menos tenemos el panorama claro de lo que es cumplimiento tributario, que se le denomina en otros términos, en otros países, como el tax compliance. Exacto, como tax compliance, ¿no? Ahí más o menos solamente para hacer un énfasis ya al tema que vamos a entrar. Sí, efectivamente el tema del tax compliance, el cumplimiento tributario, es importante, ¿no? Y uno de los puntos que más se ha visto en estas últimas declaraciones anuales, y también que ha llamado revuelo, ¿no? Por el hecho del cambio normativo en el financiamiento de las empresas, es el tema del EBITDA tributario, que es el tema que vamos a... El EBITDA. El EBITDA tributario, ¿no? Que es el tema que efectivamente se ha hablado. Ya ahí, para las personas que ahorita tenemos un signo de interrogación diciendo ¿qué es eso? Explícanos, Hernán. Claro, bueno, el EBITDA tributario es una frase, ¿no? En verdad, el EBITDA en sí es en este caso un indicador financiero, ¿no? Un indicador financiero que por sus siglas en inglés, en español significaría resultados antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciación. ¿Okay? Ahora, cuando ya le ponen EBITDA tributario, ya se convierte en una regla de subcapitalización. Entonces, esa regla de subcapitalización que viene a ser, digamos, a un límite, a los gastos deducibles que, digamos, se imponen mediante alguna norma, ¿no? Y eso es lo que en este caso ha sucedido, ¿no? Recientemente, no más de 2 años, ¿no? Con el tema de la implementación del EBITDA tributario. Es decir, que no puedo extralimitarme en los gastos, o sea, porque no todos los voy a poder deducir. Claro, o sea, nosotros sabemos como criterio general, ¿no? En la normativa peruana, que los gastos hay gastos deducibles, correcto, y hay gastos que no son deducibles, ¿no? Algunos están tipificados en la norma, algunos no, en este caso específico en la ley del impuesto a la renta, y sobre estos hay algunos que están sujetos al límite, algunos no, y muchos de estos tienen algunos otros criterios que analizar, ¿no? Tenemos el criterio de causalidad, el criterio de devengo, ¿no? Pero llegando al punto del tema del EBITDA tributario, es un gasto sujeto al límite, ¿no? Un gasto sujeto al límite a los intereses de financiamiento, ¿no? O sea, digamos, hay que verlo como un límite al financiamiento de las empresas. O sea, digamos, al apalancamiento de dinero para poder invertir. Exacto, ¿no? Exacto. Préstamos, exacto, ¿no? Como sabemos, las empresas siempre se tienen que financiar, ¿no? Se pueden financiar con aportes de capital, con préstamos ya sea de terceros, del sistema financiero, ¿no? Entonces, eso es parte de ellos, porque con eso es que generan el trabajo, generan su fuerza de empuje, mejor dicho, ¿no? Para que generen sus actividades. y puedan crecer. Exacto, ¿no? Entonces, digamos que este límite, valga la redundancia, los limita, ¿no? Los limita en ese sentido, tributariamente, ¿no? Y les genera, en este caso, un incremento de liquidez, un incremento fiscal, ¿no? Pero más o menos, o sea, teniendo en cuenta lo que estamos conversando sobre el tema de financiamiento de empresas, efectivamente, eso justamente cuando salió esa norma,
porque esta norma salió con el decreto legislativo 1424, ya hace unos años. Eso fue lo que trajo revuelo a lo que es en este caso al país, ¿no? Al país, porque, a ver, si te contara más o menos cómo es la regla de su capitalización en el país, hace más de 20 años solamente límites eran de 3 veces tu patrimonio, te decía la norma. ¿No? Te decía 3 veces tu patrimonio, ¿no? Y solamente vinculadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, una empresa X, ¿no? Una empresa X en este caso podía tener financiamiento de empresa del sistema financiero, o otra empresa le prestaba que no era vinculada y no tenía ningún límite, ¿no? Podía deducir esos intereses siempre y cuando sean gastos causales, ¿no? No habría ningún problema. Luego, en septiembre del 2018 sale este decreto legislativo 1424 y cambia la situación, ¿no? A partir del 14 de septiembre de 2018 decía que todos los financiamientos que nazcan a partir de esa fecha, está bien, ya no iban a ser solamente de 3-1, que era digamos, tu límite, 3 veces tu patrimonio, sino que, y con vinculadas, sino que ya lo ampliaba, era vinculadas y terceros. O sea ahí agarró los terceros, puso límite a los terceros. Ahí le puso límite a los terceros, ¿no? Entonces, ahí ya como que empezaba ya a tocar un poco a los empresarios, pues, ¿no? Ya. Y luego la misma norma, más abajo, en una disposición, indicaba también que a partir del 2021 ya se aplicaba lo que era el EBITDA tributario también. Te ponía un límite de un 30%, ¿no? En comparación de lo que era el cálculo del ejercicio anterior. Y es ahí donde ya, digamos, se levantaron más las alertas. Bueno, y ahorita con el tema de la pandemia que ha habido, donde casi por no decir no muchos han estado con utilidad, sino con pérdida. Entonces eso de ahí es lo que afecta, ¿no? Porque obviamente el EBITDA tributario tiene que ver con tu utilidad. Y si no tienes utilidad, ese es el principal problema. Gracias a Dios, digamos, ha habido un cambio ahí, que lo vamos a ir conversando, pero más o menos ese es el escenario, ¿no?, que ha habido. Claro, porque, a ver, en casos prácticos, una empresa recibe, como hablábamos, apalancamientos o préstamos, bancos, de otras empresas que normalmente están vinculadas, o en otros casos no están vinculadas, o de los propios accionistas, ¿no?, que pueden hacer una inyección de capital. Exacto. O un préstamo. Exacto. Mira, te comento qué sucede. A ver, bueno, en el ámbito internacional se conoce como regla de su capitalización, ¿no? También en un aspecto doctrinario, pero como te decía, así como en el Perú los cambios normativos han ido variando recientemente, ¿okay? Esto de acá viene por un tema ya de la OCDE, ¿no? O sea, el organismo de cooperación para el desarrollo económico, ¿no? Le dijo a los países miembros, bueno, Perú todavía no es país miembro, pero quiere ser país miembro. Quiere ser país miembro, ¿no? En este caso les recomendó, ¿no? O sea, analizaba en empresas vinculadas y sobre todo grupos, ¿no?, multinacionales, en grupos empresariales, analizaba que estos se prestaban dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, una empresa X acá en Perú que sea una parte de una transnacional, una filial, una subsidiaria tal vez, de repente recibe préstamos de su matriz. ¿No? Entonces, al recibir tanto dinero de su matriz, también paga intereses, ¿no? Entonces, esos intereses como que se ven un tema ya bien, digamos, que generan que los gastos, el gasto aumente y por lo tanto, en este caso, la utilidad neta, ¿no?, sobre la que se calculan los impuestos disminuya. Entonces, genera un impacto tributario disminuyendo el impuesto a pagar. ¿no? Exacto, ¿no? Eso es lo que le llaman en este caso la OCDE como la erosión de la base fiscal, le dice, bueno. Entonces, es por eso que se generan estas recomendaciones, ¿no? La OCDE recomendó para solamente partes vinculadas. ¿Y por qué Perú lo mandó a terceros también? Esa es una buena pregunta, ¿no? Cuando se lee lo que es la exposición de motivos de este decreto legislativo, del 1424, ¿no?, ahí también citan a la OCDE, pero también indican que como el país tiene un tema de evasión fiscal, ¿no? Entonces, digamos que lo hacen más amplio por ese sentido, ¿no? Pero no hay una justificación. Bueno, la verdad es que no es sustentada, ¿no? Porque ya desde un punto ya de vista así, agregarle algo adicional a un país que está en crecimiento, ¿no? Y aparte que hay muchas empresas, digamos, que no tienen ese suficiente apalancamiento, ¿no?, para que sigan creciendo, porque no todos a veces tienen acceso al sistema financiero, ¿no? Hablamos de las pequeñas también y grandes, ¿no? Tal vez ahí
Sí se excedieron un poco, ¿no? Se excedieron un poco y aparte que se excedieron un poco, cuando también ves la misma exposición de motivos te hablaba de algunos indicadores extraídos de SUNAT, ¿no? Que te decía, por ejemplo, mire acá, según SUNAT, el balance de comprobación, los gastos financieros son muy altos en los últimos años, entonces eso también como que supuestamente acreditaba que se debería aplicar ese límite, ¿no? Aumentar ese límite, ¿no? Pero podrías detener en parte, el Estado a través de esa norma estaría deteniendo un poco el crecimiento de las empresas. Exacto. La ventaja es, y esto sí no lo había mencionado, pero la ventaja es que la misma norma te indicaba que eso no aplicaba para los contribuyentes cuyos ingresos netos del ejercicio donde van a hacer esa deducción de gasto de intereses no supera los 2.500 UITs, ¿no? Ya. Entonces hablamos ya de empresas grandes. Empresas grandes, ¿no? Entonces ahí como que estaba digamos, daba un poco balanceado, más. Sí, pues. ¿no? Era un tema de equilibrio, ¿no? Pero la verdad, cuando la gota que derramó el vaso fue el tema, creo yo, del mismo COVID, bueno, que muchas empresas se estancaron y en el 2020 sacaron pérdida, ¿no? Entonces en el 2021 que entraba en vigencia el EBITDA, que te decía el 30% del EBITDA tributario del ejercicio anterior. Es ahí donde te viene el tema, ¿no? Pero si tengo pérdida, ¿cómo voy a poder hacer deducción? Claro, ¿de dónde vas a deducir? Claro, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios digo que el año pasado, a finales, salió un decreto supremo modificando el reglamento, indicando que para estos tipos de situaciones está bien donde haya pérdida, ¿no? Sí se podría deducir, aumentándole ciertos tipos de gastos, ¿no? Y es ahí donde entramos tal vez al tema del cálculo del EBITDA, ¿no? O sea, ¿cómo se calcula el EBITDA tributario? Ya. El EBITDA tributario te dice la norma que se calcula, es de la renta neta del ejercicio, que es tu utilidad neta antes de impuestos, compensando ya las pérdidas, porque obviamente puedes tener pérdidas arrastrables. Le tienes que sumar en este caso los gastos que estás deduciendo de depreciación, de amortización de intangibles, ¿no? Y también el interés neto te dice. Y cuando te habla de interés neto, la norma también te dice que eso se refiere a los gastos que tú quieres deducir, tu gasto de intereses, ¿no? Y en este caso, esos gastos de interés tienes que contarles tus ingresos por intereses, ¿no? Porque esa empresa puede tener financiamiento de terceros hacia ella, pagar intereses, pero también puede estar prestando, ¿no? Entonces, claro, hay que estar ganando intereses. Exacto, entonces si te sale en este caso el interés neto, te sale gasto, sale más gasto para que deduzca, entonces también tienes que sumarle, ¿no? Ya, entonces sobre eso se entiende que ya deberías aplicar el 30%, ¿no? Porque ese es el EBITDA tributario, hay que calcular el 30% y te dice el ejercicio anterior. Entonces ese es el cálculo, ¿no? Entonces, pero tiene que haber utilidad. Cuando salió la normativa el año pasado, este decreto supremo 402 del 2021, te decía que sí, pues efectivamente en ese tipo de situaciones, si no hay utilidad o la renta neta es cero, o si compensas pérdidas y te sale cero también al final, le puedes sumar el interés neto, la depreciación y la amortización, ¿no? Como que ya tenías al menos, o sea, de cero, podías sumar hasta más o menos, no sé, demos un ejemplo, que estés deduciendo intereses netos, amortización y depreciación de cerca de 500.000 soles, entonces de cero ya llegas a 500.000, ¿no? Entonces ya es algo. Ya es algo y sobre eso puedes calcular el 30%, ¿no? Ya es algo, pero tal vez no es lo que tú buscas. No es lo que uno desearía. Claro, no es lo que uno desearía porque no está acorde a la realidad, a tu realidad también, pero es lo que yo pienso, ¿no? O sea, habría que analizar la norma para ver qué tanto vulneraría o no principios tributarios. Es un buen punto. No, es un buen punto, ¿no? Uno de los principios que podría analizarse es el tema de no confiscatariedad, ¿no? Claro. ¿No? Creo que es el más, y capacidad contributiva también podría ser, ¿no? Y claro, también el tema de razonabilidad. Pero sí creo que es un análisis. Porque la vez pasada estuvimos hablando con Juan Carlos Díaz Colchado. Él es constitucionalista. Okay. Y ve temas de derecho constitucional tributario. Y hablaba sobre cómo podría, digamos, hacerse una evaluación constitucional de las normas tributarias, desde cómo nacen, claro, y qué tanto afecta o no principios tributarios, como el de no confiscatoriedad, reserva tributaria, reserva de ley. Entonces, a través de eso podríamos analizar de repente esta norma por intermedio de repente de un colegio profesional, colegio de contadores o colegio de abogados, y ver si hay algún fundamento que haría que esta norma sea inconstitucional o no. Claro, podría ser, ¿no? Me parece que en ese tiempo se estaba analizando la idea, no sé si lo llegaron a presentar, esa parte sí ya no
no entré a revisar más sobre ello, pero creo que lo que tú planteas y lo que planteó también en ese caso el especialista en ese momento, sí creo que es un tema interesante, ¿no? Podría ejecutarse en este caso. Bueno, sería cuestión de analizar y revisar. Sí, la verdad que sí, pues no sería cuestión de analizar y revisar. Y creo que ahí también hay que revisar la aplicación práctica, ¿no? Porque como recién está vigente desde el ejercicio anterior, obviamente tomando en vigencia la utilidad del año 2020, ¿no? Efectivamente hay que ver también cómo afecta a las empresas en el tiempo, ¿no? Claro, porque obviamente ese límite de 2.500 es para empresas grandes, ¿no? Pero como sabemos, o sea, no todas las empresas grandes también tienen un tema de cumplimiento tributario, ¿no? No saben tanto de este riesgo. Y las que saben, creo que ellos ya se han preparado, ¿no? Se han preparado, pero también son, entiendo yo, los que han levantado su voz de protesta, ¿no? Claro. Porque no solamente todo es financiamiento, digamos, terceros también. Pues, ¿no? Bueno, casi todo es financiamiento de terceros ahí. Aportes de capital es muy poco, ¿no? Sí, pues, la mayoría es financiamiento de terceros. Sí. Y bueno, ¿qué tanto eso ampliarlo a terceros y no solo a vinculados? Es un tema a discutir, ¿no? Es un tema que genera debates, ¿no? Pero son temas que surgen justamente del cumplimiento tributario, de esta figura del EBITDA, que es una figura novedosa, ¿no? En Perú, pero que genera cierto debate y nos lleva a analizar. Y también es un llamado para los colegios profesionales, como el Colegio de Contadores, por ejemplo, para que ponga ojo, ¿no? En este punto y vea efectivamente, de repente de la mano con el Colegio de Abogados, ¿se está cumpliendo los principios tributarios? ¿O es una norma a la que podríamos, digamos, o contra lo que se podría presentar una acción de inconstitucionalidad, una demanda de inconstitucionalidad? No sé, sería cuestión de análisis y de debate. De repente podríamos hacer luego un laboratorio donde debatamos temas constitucionales y tributarios y ver las posiciones, ¿no? Claro, me parece interesante, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema. Creo que es un tema bien discutible, como ya lo hemos estado diciendo. Y bueno, también hay que tener en cuenta que Perú, al menos del análisis que yo he estado revisando, en Latinoamérica y también América, en toda América, está bien sobre el tema de las reglas de subcapitalización. A ver, por ejemplo, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, todas ellas te hablan de límites, ¿ya? De límites, pero en este caso siempre con vinculadas. En algunos casos con vinculadas solamente del exterior, te dice, ni siquiera del país. Y en el caso del Perú sí te habla de es el único que se atrevió a meter a terceros. Sí, vinculadas, no vinculadas, ¿no? Entonces, y aparte metió el EBITDA, ¿no? Es un tema bien debatible, ¿no? Como tú dices, ¿no? Creo yo que si lo vemos desde el punto constitucional sería interesante, ¿no? En un laboratorio legal, darle una mirada, ¿no? Más a profundidad. Claro, y ver el tema también de cómo se está aplicando en la práctica, ¿no? Para ver los efectos prácticos de esta figura y determinar si económicamente está afectando, ¿no? El crecimiento del país. Sí. ¿Por qué? Porque el país crece por el desarrollo de las propias empresas. ¿Quiénes aportan? Las empresas. Entonces, si detenemos su crecimiento, va a haber menos ingreso fiscal y menos gasto del Estado. Entonces, todo es una cadena, ¿no? Finalmente, ¿cuáles serían tus recomendaciones a las empresas que nos están viendo, contadores, sobre este tema de cumplimiento? Bueno, mis recomendaciones respecto a lo que es vida tributaria específicamente, en la parte de cumplimiento, es siempre ver la trazabilidad, ¿no? ¿Cómo así? A ver, como comentamos hace un momento, casi al inicio, la vida tributaria es parte de gastos sujetos al límite, ¿no? Pero hay otros criterios, ¿no? Hay un tema causalidad, devengo. Entonces hay que analizar el tema de la causalidad, ¿no? O sea que obviamente que el financiamiento que yo esté recibiendo tiene que estar destinado a gastos grabados, ingresos grabados. Claro, ¿no? Es un tema, y aparte que sea algo necesario, razonable, ¿no? Ese es un tema. Hay que analizar también el tema de del devengo, ¿no? A ver si es que esos intereses efectivamente están devengando en el ejercicio pertinente o devengan en un ejercicio posterior que no esté sujeto a ninguna condición, ¿no? Hay que analizar también el tema de lo que son los sustentos, ¿no? Y la trazabilidad es bien importante, ¿no? O sea, si la SUNAT va y te toca la puerta y te dice, a ver, oye, tienes acá préstamo, financiamientos, a ver, dame los sustentos debidos, ¿no? Esa consistencia es lo que te ayuda el cumplimiento tributario, ¿no? A detectarlo antes de que SUNAT llegue y te dice, oye, acá te falta contratos, ¿no? Claro, que es la trazabilidad, pues, ¿no? Exacto. Tener todo flujo sustentado. Un flujo de caja, ¿no? Un flujo de caja, ¿no? De ingresos, ¿no? ¿Qué estás haciendo con ese dinero? En algunos casos se presentan los estados de cuenta, ¿no?
para ver todo, o sea, trazabilidad de cómo ha ingresado, cómo ha ido saliendo, ¿no? Contratos, son bien importantes los contratos, ¿no? Todo eso, todo ese englomerado es lo que te va a ayudar a sustentar primero que nada, ese gasto por intereses, ¿no? Es lo primero, y ya luego vamos a ver el tema del límite. Listo. Y finalmente, recordemos que prevenir es mejor que lamentar. Ese es un dicho que sabemos todos, pero que deberíamos aplicarlo a nuestras empresas también. Si nosotros prevenimos, aplicamos políticas internas, hacemos procedimientos internos correctos, incluso auditorías preventivas, ya sean tributarias, financieras, legales, para poder ver cómo está realmente nuestra empresa y cómo enfrentaríamos una posible revisión del Estado a través de SUNAT u otras entidades, estaríamos más tranquilos, tendríamos las cosas correctamente, digamos, encaminadas y no tendríamos esta preocupación de, uy, si viene SUNAT, me va a determinar esto, voy a tener estas multas. No, mejor es tenerlo todo de manera, con políticas internas preventivas. Exacto. Que es cumplimiento. Exacto, ¿no? Y tener en cuenta que eso es parte del buen gobierno, ¿no? Del buen gobierno corporativo, ¿no? Parte del buen gobierno corporativo. Gracias, Elmer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados y finalmente agradezco a Casabela por habernos brindado nuevamente sus instalaciones para grabar este laboratorio y será hasta un nuevo laboratorio legal.